Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para estar al día con todo lo que sucede en el fascinante mundo del entretenimiento y mucho, mucho más. Espero que se encuentren de maravilla, porque hoy tenemos un tema que les aseguro que nadie, absolutamente nadie, se lo esperaba. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy va a hacerlos pensar, va a generar debate y sobre todo, va a mantenerlos pegados a la pantalla. Seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca la trayectoria de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional con su carisma arrollador y su talento indiscutible. Lo hemos visto brillar en producciones que nos han robado el aliento, desde la entrañable Erkenci hasta los dramas apasionantes como Dolunay y Erkenci, Jenny Balan. Su fama no para de crecer, sus proyectos se multiplican y su imagen se proyecta a cada rincón del planeta. Pero hoy, mis amigos, no vamos a hablar de sus últimos proyectos de actuación, ni de sus romances que acaparan titulares, ni de sus rutinas de ejercicio que inspiran a miles. No, no, no. Hoy vamos a desentrañar algo mucho más sorprendente, algo que ha movido los cimientos de su carrera y que ha dejado a muchos con la boca abierta. Hablamos de un cambio radical en su contrato, un giro inesperado que ha alterado por completo el curso de su futuro profesional. Si han oído bien, Can Yaman ha tomado una decisión que nadie vio venir y que merece ser analizada en profundidad. Antes de sumergirnos en los detalles de esta noticia bomba, les quiero hacer una invitación muy especial. Si todavía no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí, es gratis y marca la diferencia para nosotros. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise al instante cada vez que subimos un vídeo. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, de estar siempre a la vanguardia de las noticias y de mantenerse al tanto de todo lo que les interesa. No se queden fuera de la conversación, que aquí se cuece lo mejor del entretenimiento. Ahora sí, vamos al grano. La noticia ha corrido como la pólvora, y es que Can Yaman, el mismo que nos enamoró en Erkenci y nos emocionó en Dolunay, ha decidido dar un paso atrás en lo que respecta a su contrato de representación. Y no hablamos de un simple cambio de agente o de una pequeña renegociación de cláusulas, no. Hablamos de una reestructuración completa, de un replanteamiento de su estrategia profesional que sinceramente, nos ha dejado a todos un poco desconcertados, pero también inmensamente intrigados por las implicaciones. Durante mucho tiempo Can Yaman ha estado representado por una agencia que sin duda, le ha abierto muchas puertas y le ha ayudado a consolidar su éxito internacional. Hablamos de años de trabajo conjunto, de negociaciones, de campañas de marketing y de la construcción de una marca personal sólida que lo ha llevado a ser reconocido en múltiples continentes. Sin embargo, parece que el actor turco ha sentido la necesidad de, ¿cómo decirlo?, de retomar el control absoluto de su carrera. Se rumorea, y ojo, son rumores que tienen bastante peso en la industria, que ha decidido no renovar el contrato con su antigua empresa y, en su lugar, ha optado por una estrategia diferente. Una que implica un mayor protagonismo en las decisiones clave de su futuro profesional y en la elección de los proyectos que definen su legado. Esto significa, básicamente, que Can Yaman ahora tendrá un equipo más reducido, más cercano a él, y que operará bajo su supervisión directa. Se habla de una apuesta por un manejo más personalizado, más enfocado en sus intereses a largo plazo y en la elección de proyectos que realmente resuenen con él, más allá de las oportunidades comerciales más evidentes o de las presiones del mercado. Esto, mis amigos, es un movimiento audaz. Es decirle al mundo, tengo una visión clara de lo que quiero, de hacia dónde me dirijo y de cómo quiero construir mi legado artístico. No se trata solo de trabajar, sino de trabajar con propósito y dirección. ¿Y por qué este cambio tan repentino y drástico? Bueno, las especulaciones son muchas y muy variadas, como es habitual cuando un artista de su calibre toma una decisión tan trascendental. Algunos dicen que Can se sentía un poco encasillado, que las ofertas que recibía no estaban a la altura de su potencial creativo o de la profundidad que él busca como intérprete. Otros sugieren que con el éxito global que ha alcanzado, ha llegado a un punto en el que puede permitirse ser más selectivo, más exigente con los roles que acepta y con las producciones en las que participa. Y no les voy a mentir, yo creo que hay algo de verdad en todo esto. La necesidad de evolucionar, de explorar nuevas facetas y de no conformarse con el éxito fácil es algo que caracteriza a los grandes artistas. Piensen en ello. Can Yaman no es solo una cara bonita, aunque sea una cara que cause furor y que tenga a miles de fans suspirando en cada aparición.
Es un actor que ha demostrado tener una gran versatilidad, capaz de interpretar tanto personajes cómicos y ligeros que nos arrancan sonrisas, como roles dramáticos que nos conmueven y nos hacen reflexionar. Y cuando un artista llega a ese nivel de reconocimiento mundial, con una base de seguidores tan leal y apasionada, es natural que quiera explorar nuevas facetas, que quiera seguir creciendo y desafiándose a sí mismo. Un contrato más flexible y un equipo más reducido, trabajando bajo su mando, le darían esa libertad creativa y esa autonomía que necesita para dar el siguiente gran paso en su carrera. Imaginemos las implicaciones de este giro. Con un mayor control sobre su carrera, Kanyaman podría tener la oportunidad de elegir guiones que exploren temas más profundos, que aborden problemáticas sociales relevantes o que simplemente le permitan desplegar todo su potencial interpretativo en roles complejos y multifacéticos. Podría estar buscando papeles que lo alejen de la imagen de galán romántico que, si bien le ha dado una fama impresionante, también podría limitarlo a largo plazo si no se gestiona con cuidado. Quizás esté pensando en incursionar en géneros que aún no ha explorado a fondo, como el cine de autor, el thriller psicológico o incluso el teatro, buscando ese tipo de proyectos que desafían al actor y lo llevan a sus límites. O tal vez su objetivo sea trabajar con directores de renombre internacional, aquellos que tienen una visión artística particular y que le aporten una nueva perspectiva sobre el oficio de actuar. Además, este cambio podría significar un mayor enfoque en proyectos fuera de Turquía, consolidando aún más su estatus de estrella global. Si bien ya ha participado en producciones internacionales y ha trabajado en varios idiomas, con un control más directo sobre sus contratos y una estrategia clara, podría negociar de forma más efectiva su participación en películas de Hollywood, series de plataformas de streaming globales con alcance masivo o incluso proyectos teatrales en otros países, explorando nuevos mercados y nuevas audiencias. Las posibilidades son, literalmente, infinitas cuando un artista tiene la capacidad de moldear su propio camino. Y no podemos olvidar el aspecto personal. Un equipo más íntimo y una gestión más directa podrían significar un mejor equilibrio entre su vida profesional y privada, algo que con la exigencia de la fama global y la constante atención mediática, debe ser cada vez más complicado de mantener. Quizás busca un entorno de trabajo que le permita tener un poco más de tranquilidad, de control sobre su tiempo y de espacio para dedicarse a su vida personal, algo fundamental para su bienestar y para mantener la chispa creativa. La industria del entretenimiento puede ser agotadora, y tener un equipo que entienda y respete sus necesidades personales es crucial. Ahora, ¿qué significa esto para sus fans? Bueno, por un lado, puede que veamos una pausa temporal mientras se reajustan estas nuevas estructuras y se cierran los nuevos acuerdos. La construcción de una nueva estrategia lleva tiempo y dedicación. Pero por otro lado, y esto es lo verdaderamente emocionante, podríamos estar a punto de presenciar una nueva era en la carrera de Kanyaman. Una era de proyectos más ambiciosos, más personales, más desafiantes y, quién sabe, quizás hasta más arriesgados. Y eso, para un actor que ya ha conquistado el mundo y ha demostrado un potencial inmenso, es decir mucho. Es la promesa de ver a un artista en constante evolución, explorando territorios inexplorados. Es un movimiento que demuestra madurez, una clara visión de futuro y una determinación férrea por esculpir su propio destino. No se trata solo de aceptar lo que viene o de seguir el camino marcado por otros, sino de ir a buscar activamente lo que él quiere, lo que lo motiva y lo que considera importante para su desarrollo artístico. Y eso, en la industria del entretenimiento, es una señal de autenticidad, de valentía y de un verdadero profesionalismo que va más allá del talento innato. La noticia ha generado un revuelo considerable y las redes sociales se han llenado de comentarios y especulaciones, como era de esperar. Algunos celebran su audacia, ven en este movimiento una muestra de independencia y de autoconocimiento. Otros quizás se muestran preocupados por el futuro, por la incertidumbre que un cambio de esta magnitud puede generar. Pero lo que es innegable es que este cambio ha puesto el foco en Kanyaman de una manera diferente, no solo como actor carismático y talentoso, sino como estratega de su propia carrera, como un profesional que toma las riendas de su destino. Lo verdaderamente fascinante de todo esto es que nos recuerda que, detrás de las cámaras, detrás de las producciones de gran presupuesto y de las campañas publicitarias, también hay personas tomando decisiones complejas, buscando crecer, evolucionar y dejar una marca indeleble en la historia del entretenimiento. Y en el caso de Kanyaman, parece que esa marca será mucho más deliberada, más personal y más alineada con su visión artística de lo que imaginábamos. Podríamos estar ante un antes y un después.
Imaginemos a Kanyaman en un drama histórico de gran presupuesto que requiera una profunda investigación de personaje y una entrega total, o en una comedia negra inteligente que ponga a prueba su rango actoral y su capacidad para la sutileza. Las opciones son tan amplias como su talento y tan ilimitadas como su ambición. Este nuevo contrato, o mejor dicho, esta nueva forma de gestionar su carrera, le abre un abanico de oportunidades que hasta ahora quizás estaban limitadas por estructuras de representación más tradicionales y convencionales. Y es que, seamos sinceros, la fama global tiene dos caras. Por un lado, te abre todas las puertas, te da acceso a proyectos que de otra manera serían inalcanzables. Por otro, puede encerrarte en un molde del que es difícil salir, en una imagen que, aunque exitosa, puede llegar a ser limitante. Parece que Kanyaman ha decidido romper ese molde, y lo ha hecho de una manera contundente y estratégica, demostrando que es un artista con una visión a largo plazo. No es solo un cambio de manager, es un cambio de filosofía. Es una declaración de intenciones. Es un yo decido mi camino, yo controlo mi narrativa, y yo elijo los proyectos que me definirán. Y eso, mis amigos, es algo digno de admirar, de analizar y de seguir de cerca, porque sin duda nos deparará grandes sorpresas. Así que, en resumen, mis queridos espectadores, lo que hemos visto es un giro de 180 grados en la gestión de la carrera de Kanyaman. Ha decidido tomar las riendas, rodearse de un equipo más cercano y de confianza, y tener un control mucho mayor sobre los proyectos que acepta y la dirección que toma su trayectoria. Es un movimiento audaz, emocionante y que promete traernos grandes sorpresas en el futuro, invitándonos a ser testigos de la evolución de un artista que no teme reinventarse. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo, y que les haya resultado tan intrigante y reveladora como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece este cambio en el contrato de Kanyaman? ¿Creen que es una buena decisión para su carrera? ¿Qué tipo de proyectos creen que elegirá ahora? ¿Alguna fantasía de película o serie que les gustaría verlo protagonizar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y construir esta comunidad de apasionados por el entretenimiento. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados hasta el final, no olviden darle un gran like. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos que sean fans de Kanyaman, con aquellos que les interese el mundo del espectáculo o simplemente quieran estar al día de las últimas novedades. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y formen parte de la familia, porque aquí siempre hay algo nuevo y emocionante que compartir. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por ser parte de este espacio. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y mucho más para compartir. Hasta pronto y que la pasión por el entretenimiento los acompañe siempre. ¡Chao!